Durante todo el mes de enero hemos estado celebrando nuestro aniversario. La semana pasada hicimos un almuerzo congregacional, un almuerzo tipo buffet. Solo debo decir que los que no participaron se lo perdieron. Estuvo muy buen pastel de choclo, humitas, un montón de delicias que ahí los hermanos prepararon para compartir todos juntos. La buena noticia es que no va a ser el único en el año, vamos a hacer algunas otras actividades congregacionales, así que va a tener tiempo para redimirse después y participar de la actividad. Y hemos estado celebrando nuestro aniversario porque también esto nos ha permitido replantearnos o volver a conversar acerca de lo que somos como iglesia. Y nos propusimos este mes tratar estos tres elementos, ¿no? Al principio comenzamos celebrando el pasado, contamos un poco de la historia de nuestra iglesia, son más de 140 años, 143 específicamente los que cumplimos este mes. Y hay una rica historia que el Señor también demanda de nosotros que la celebremos, que la valoremos, pero que también, y esto fue lo que conversamos la semana pasada, nos permitan soñar el futuro. Y yo les pedí que la semana pasada recordaran solamente una frase, ¿no? Probablemente si recuerda algo más, fantástico, pero les pedí solo que recordaran una frase. Cualquier visión inferior a alcanzar el mundo entero para Cristo no es la visión de Dios. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto como iglesia. Trabajar para colaborar desde el lugar donde el Señor nos ha puesto para que el mundo entero conozca de la gloria de Dios y la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero eso está también unido a este último elemento, que es el sermón que hoy día del cual vamos a tratar, que es enfrentar el presente. Podemos celebrar el pasado, podemos soñar el futuro, pero tenemos que encarar, tenemos que enfrentar nuestra realidad hoy. Y hay algunos elementos que quiero que nosotros conversemos acerca de esto. Y para eso, hoy día, vamos a leer un texto bíblico que está en Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia. Esta vez sí lo traje proyectado, pero está muy chiquitita la letra, así que si tiene problemas para ver, lo puede buscar en su Biblia también. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Un texto muy conocido, muchas veces leído, y sobre el cual quiero sentar un principio importante para los dos puntos que hoy día quiero conversar con ustedes. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Y podemos vivir nuestra vida dejando que ella nos pase por encima. Que de hecho usualmente es lo que hacemos, nos absorben tanto nuestros afanes diarios que pareciera ser que es la vida la que nos pasa por encima. Hoy día podemos tomarnos un tiempo para reflexionar y pensar lo siguiente: ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy día? ¿De qué es tiempo hoy para ti y para nuestra iglesia? ¿Cuál es el tiempo de hoy? ¿Qué es lo que el Señor hoy día nos invita a hacer? Porque cuando no somos capaces de responder estas preguntas, es altamente probable que comencemos a tomar decisiones erradas.
Por detrás de este ejercicio de pensar qué es tiempo para mí hoy o qué es tiempo para la iglesia hoy, se encuentra la presuposición de que Dios es parte de nuestra vida y que Él tiene una agenda para ti y para mí. Dios tiene una agenda pensada en la eternidad para cada día de tu vida y para cada día de la vida de esta iglesia, porque Él es soberano. Lo que tú estás viviendo hoy día, lo que la iglesia está viviendo hoy día, no es fortuito. Porque todas nuestras circunstancias han sido propiciadas por un Dios soberano que habita en los cielos y que lo llena todo y que se importa de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros y es por eso que Él ha establecido en su plan eterno una agenda para ti y para esta iglesia. Y hoy día quiero invitarles a que reflexionemos sobre eso. Ese mismo ejercicio de pensar qué es tiempo para nuestra vida hoy es el que hoy día quiero también invitarles a que lo pensemos como iglesia. Para que veamos y tomemos conciencia de cuál es la agenda de Dios para nuestro hoy. De tal forma que ponderemos nuestra realidad y tomemos decisiones correctas. Si no ponderamos nuestra realidad, si no le preguntamos al Señor, Señor, hoy día, ¿de qué es tiempo? ¿Es tiempo de plantar o tiempo de cosechar? Entonces, si no somos conscientes de la agenda de Dios, tomaremos decisiones equivocadas. Erraremos en el blanco. Por lo tanto, hoy día quiero invitarte a que tú reflexiones cuál es la agenda de Dios para ti este año 2023. Y cuál es la agenda de Dios para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través nuestro? Y hay dos elementos que yo considero importantes, ¿sí? Ahí están las preguntas. ¿Cuál es la agenda de Dios para esta iglesia en el 2023? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través nuestro en este tiempo hoy? Y hay dos cosas que fui invitado por el Señor, porque he pensado mucho en esto, hermanos. Y he pensado mucho en esto a propósito porque, no sé si la mayoría sabe, durante este año la congregación tendrá que reunirse para tratar el asunto de la renovación o no de mi ministerio pastoral acá en Concepción. Y siempre que uno termina sus periodos hay tiempos de evaluación. Es un tiempo para que yo evalúe mi trabajo, es tiempo para que la iglesia evalúe su relación también con el pastor y para también pensar y soñar los desafíos que el Señor nos ha propuesto. Y he pensado en esto y quiero hoy día permitirme la licencia de hacer algunas reflexiones personales con ustedes a propósito de que estamos celebrando nuestro aniversario. Y lo primero que quiero plantearles es que necesariamente para tomar buenas decisiones y proyectar lo que el Señor quiere para nosotros según su agenda, debemos reconocer que va a ser necesario enfrentar el desencantamiento. Yo llevo 12 años aquí en Concepción. Y lo peor que podemos hacer es pensar que durante este tiempo no ha habido desencantamiento. A lo largo de los años, algunas personas a las que les hemos dedicado tiempo y esfuerzo, personas con las que hemos estudiado la Biblia, personas que oyeron el mensaje domingo tras domingo, de repente entran en un proceso de crisis, deciden tomar decisiones en su vida completamente contrarias a lo que Jesús espera de nosotros. Y pareciera ser que todo ese tiempo dedicado de estudio bíblico no tuviera ningún valor. Pareciera ser que todas aquellas predicaciones oídas en este lugar, domingo tras domingo, nunca hubiesen sido realmente oídas. Y todo ese tiempo invertido es ignorado, al punto incluso en que perdemos el derecho de ser oídos. Hace un tiempo atrás leía un artículo de The Gospel Coalition acerca de los efectos del abuso pastoral. Sobre miembros que salieron de sus congregaciones heridos por el abuso del poder de sus pastores. Esa es una realidad hoy día a la que ciertamente tenemos que hacer frente. Y gracias al Señor nuestra forma de gobierno, nuestra iglesia le permite protegerse de eso. Pero
Nunca he leído un estudio acerca de cómo los pastores son drenados emocionalmente por sus miembros. No sé si alguna vez usted ha leído sobre eso. Y los pastores se transforman en personas temerosas de establecer nuevas relaciones con personas nuevas en la congregación, porque después de haber sido heridos, cuando llega una persona nueva a esa iglesia, los pastores piensan, ¿valdrá la pena invertir en ella? ¿Valdrá la pena dedicar tiempo para estudiar la Biblia, para visitar a esa persona? Juntarnos semanalmente, en muchos casos hacer consejería, entre otras cosas. Porque cuando llega el momento de la crisis y el pastor se acerca para decirle a aquella persona, no hagas eso, escuchamos de vuelta, no se meta, pastor. Voy a hacer lo que me venga en gana. Y cuando eso se repite constantemente, comencé a entender el dolor de algunos colegas míos y comencé a entender mis propios dolores. Esto lo cuento, hermanos, no por causa mía, pero lo que quiero demostrar es que no podemos soñar el futuro si no abordamos el tema del desencantamiento, si no enfrentamos la realidad de que habrá decepciones dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Porque a usted sus líderes le van a fallar. Y porque al pastor sus miembros le van a fallar. ¿Cómo hacemos frente a una realidad que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años? Y ahí fue donde el Señor me permitió encontrar este texto bíblico en Hebreos capítulo 12, en los primeros versículos, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor del libro de los Hebreos habla de una gran nube de testigos. ¿Cuál es esa gran nube de testigos? Aquella que fue mencionada en el capítulo anterior. El capítulo 11, el autor de Hebreos describe una lista de personajes, de hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Y lo que nos intenta decir el autor de Hebreos es que nosotros debemos tener como ejemplo a aquellos que perseveraron en la fe, que permanecieron fieles hasta el fin. Por lo tanto, a través de esta enseñanza, el Señor hoy día tal vez nos invita a que dejemos de contar a aquellos que no permanecieron fieles, para así justificar nuestro escepticismo acerca de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque personas te han decepcionado. Los pastores te han decepcionado. Los presbíteros te han decepcionado. Los líderes de la iglesia te han decepcionado. Y déjeme darle una triste noticia. Probablemente eso siga sucediendo. Pero el autor de Hebreos nos invita no a poner nuestros ojos en esas personas. No poner nuestros ojos en aquellos pastores o líderes que te decepcionaron. El autor de Hebreos te invita a ti y a mí y a esta iglesia a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta iglesia, hermanos, tiene una multitud de personas que permanecen fieles. Por lo tanto, no tenemos el derecho de bajar los brazos porque nos decepcionaron 1, 2, 3 o 4 líderes. Nosotros tenemos que mirar a la multitud de aquellos que siguen a Jesús a lo largo de los siglos. Hombres y mujeres que fueron quemados vivos porque decidieron no negar a Jesús. Hombres y mujeres que fueron decapitados, que padecieron prisiones porque decidieron no desobedecer a Jesús. Y podríamos nombrar muchos otros ejemplos de personas que obedecieron a Jesús en contra de sus propios deseos o de la cultura que les rodeaba. Y el autor de Hebreos dice: tenemos una gran nube de testigos, hombres fieles, mujeres devotas al Señor. Pon tus ojos en Jesús,
y no en aquellas personas que te han desencantado. Porque usamos ese desencantamiento como una excusa para no servir en la iglesia, para tener temor de establecer relaciones con otras personas. Esto sucede con los miembros y con los pastores. Por un lado, hermanos, tenemos una gran multitud de hombres y mujeres que permanecieron firmes en la fe. Entonces yo quiero invitarle a que usted piense en esto como un gran estadio atlético. Un gran estadio atlético, en donde en las galerías de este estadio hay una gran multitud de hombres y mujeres que permanecieron firmes en la fe. A su alrededor hay una gran nube de testigos que están ahí en las galerías animándonos. Y la carrera que nosotros tenemos por delante nos invita a poner nuestros ojos en la meta. Porque ningún atleta compite mirando las galerías. Ningún atleta compite mirando hacia aquel que quedó en el camino. El atleta, cuando compite, tiene solamente su vista puesta en un punto. ¿Cuál es ese punto? La meta. ¿Y sabe quién está en la meta de su propia carrera cristiana? Cristo Jesús. Jesús está ahí. Y Él está animándote, diciendo, sí, ven, corre. Hay obstáculos en el camino. Los podemos sobrellevar, los podemos saltar. No te detengas, persevera, sigue adelante. No te distraigas con el que cayó al lado. Pon tus ojos en mí, sigue corriendo. Eso es lo que el Señor espera de ti y de esta iglesia. Que pongamos nuestros ojos en Jesús. Inevitablemente habrán personas que dejarán de perseverar. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia y probablemente así sea hasta que el Señor vuelva. Pero la invitación de Cristo sigue allí. Persevera, sigue adelante, pon tus ojos en Cristo. Esa fue la experiencia que vivió el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando él saltó de la barca? Y dice el texto que mientras él tenía sus ojos puestos en Jesús, era capaz de caminar sobre las aguas. Pero en el momento exacto en que él se distrajo y apartó su vista de Jesús y empezó a mirar las olas que habían alrededor, él comenzó a hundirse y a clamar, Señor, sálvame. Y ahí fue Jesús en su auxilio, tomó su brazo, lo puso de nuevo en la barca y le preguntó, ¿por qué dudaste? ¿Sabe cuándo dudamos? Cuando tenemos crisis de fe, cuando ponemos nuestros ojos en aquellos que están a nuestro lado y no en Cristo. Ciertamente tendremos que lidiar con el desencantamiento y la desilusión, pero eso no debe apartarnos del propósito de poner nuestros ojos en Cristo Jesús para servirle con limpia conciencia en nuestra vida y en el ministerio que el Señor nos ha llamado a desempeñar en esta iglesia local. Pero hay el segundo elemento. El primero es enfrentar el desencantamiento. Hay un segundo elemento del cual reflexioné y que quiero tratarlo con mucho cuidado. Los peligros del éxito. Debemos aprender a enfrentar también como iglesia los peligros del éxito. La palabra éxito suele poner nerviosas a algunas personas, yo lo sé. ¿Sí? Como que nos pone incómodo hablar de éxito. Pero yo quiero abordar esta palabra en un buen sentido. Porque cuando miro hacia atrás a la historia de nuestra iglesia y veo también el hoy, no tengo cómo negar que el Señor nos ha bendecido. No tengo cómo negar que el Señor ha estado con nosotros y nos ha permitido avanzar y ver crecer a su iglesia a través nuestro. No por causa de nosotros, es a través de nosotros, pero no es por causa nuestra. No porque tengamos un buen pastor o buenos presbíteros, sino que porque Dios misteriosamente decidió hacer de nuestra historia una historia en donde Él ha sido glorificado a través de la predicación y de la plantación de iglesias, a través del discipulado y de la transformación de personas. Ahora, ¿cómo puedo explicar eso, hermanos? No tengo la menor idea. No tengo cómo explicar
por qué el Señor ha decidido hacer a través nuestro lo que ha hecho. Pero lo que sí, no me canso de oír historias de personas que se acercan a mí para decirme que tomaron contacto con nuestra iglesia por algún sermón visto en internet y que han sido bendecidos a través del trabajo en esta iglesia. No le pregunté al hermano que está involucrado en esta historia, espero que no se moleste por esta infidencia, pero recientemente un hermano de nuestra iglesia fue a visitar a su hijo a Santiago. Él vive en un edificio en Providencia y en el día del Señor, con su corazón reformado, dice: tengo que ir a alabar a mi Señor. Así que cruzó la calle frente a su edificio, en una ubicación random ahí en Providencia, encontró una iglesia bautista. Él entró a ese lugar, participó del culto, alabó a su Señor, y cuando el culto terminó, se acercó una pareja de jóvenes a preguntarle quién era, de dónde venía y dónde se congregaba. Cuando él le contó dónde vivía, que venía de Concepción, que se congregaba en la iglesia presbiteriana, aquella pareja de jóvenes recordó haber estado aquí y haber sido enseñados por la palabra en este lugar. Recordó haber participado de nuestras actividades, de haber escuchado nuestras predicaciones, nuestros estudios bíblicos. Allá en Santiago, en Providencia, en una iglesia random. Hermanos, no podemos medir el impacto que ha causado en la vida de muchas personas el ministerio de esta iglesia. No la podemos contar. Personas que ni siquiera conocemos, que han tomado contacto con nosotros a través de esa cámara, han sido impactados por el Señor. Personas que tal vez nunca pisaron nuestro templo, pero han sido bendecidos por la obra de nuestras manos. Por lo tanto, eso me lleva a pensar de que hoy, en este mes de aniversario, tenemos muchos más motivos para celebrar que motivos para lamentar. Y es por eso que en ese sentido me acordé de las palabras de Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Cuando él dice que, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, y aquí está lo importante: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, en su soberanía, decidió que la obra sería hecha a través de ti y a través de mí. Y el sentido del éxito alcanzado puede ser una trampa, por dos razones. Primero, porque el éxito alcanzado puede darnos la falsa sensación de que la misión está cumplida y generar comodidad. El éxito puede generar la falsa sensación de que está cumplida la tarea y generar comodidad. Esto ya yo lo he oído varias veces de personas que asisten o que entran en contacto con nuestra iglesia. Personas que gustan de nuestras predicaciones, pero que dicen: pastor, nos gusta mucho la iglesia, pero nos vamos a ir a otro lugar porque vemos que en su iglesia usted no necesita más ayuda. Porque ven que tuvimos que abrir las mamparas para poner gente en el salón. Esta iglesia ya no necesita más ayuda. Aquí hay suficientes manos para trabajar. Voy a ir a otro lugar. Me sorprende cómo hemos dado la impresión de que nuestra iglesia ya no necesita más ayuda. Personas que incluso me han reconocido que ofrendan y diezman en otras iglesias más pequeñas, porque aquí no tenemos problemas económicos. Hermanos, la misión aún no está cumplida. Existen otros desafíos que necesitamos percibir y que Dios está colocando delante nuestro. Porque detrás de toda historia de éxito existe mucha pasión y determinación. Existe trabajo y sudor. Existe dedicación y mucho empeño. Lo que diferencia a
a una persona que avanza en la vida de otra que no lo hace no es la suerte, es la dedicación y la pasión. Pero asimismo, después del éxito emerge el confort y la comodidad. No podemos, como dice el dicho popular, dormirnos en los laureles. Hay mucho por hacer. Y usted ha sido llamado a servir y a poner sus dones al servicio del Señor en el contexto de esta iglesia. Ya lo dijimos los sermones anteriores. Hay mucho por hacer y necesitamos de usted. Y probablemente necesitemos de más personas de las que estén aquí para cumplir con los desafíos que el Señor está poniendo delante nuestro. Pero hay un segundo peligro del cual debemos cuidarnos. El éxito alcanzado puede impedirnos ver los cambios y los desafíos del presente, conduciéndonos a la irrelevancia en el futuro. Y se me ocurrió ilustrar esto a través de dos casos que probablemente usted conozca, y tal vez los más jóvenes no, pero los más adultos sí. No sé si usted se acuerda de estas dos empresas. ¿Sí? Algunos sí, otros dicen Blockbuster. Recordemos aquella época en la que teníamos que ir a una tienda para elegir la serie o la película que íbamos a ver. Queridos hermanos jóvenes, así era antes. No apretábamos un botón en la tele para navegar por una lista de series o películas para que de forma automática viéramos lo que nos gustaba ver. Había que ir a un lugar y tener la suerte de que estuviera, porque si era muy cotizada la película, detrás de las carátulas no había nada. Y algunos escarbamos ahí en el buzón de las devoluciones a ver si alguien había devuelto la película, para verla yo ahora. Blockbuster fue una empresa que tuvo presencia a nivel mundial, llegó a tener 9.000 sucursales en el mundo, 9.000 sucursales en el mundo entero. ¿Qué pasó con Blockbuster? No leyó sus tiempos. A pesar de que intentaron transformar su plataforma en una plataforma de streaming, Netflix los acabó. Hoy día solo queda una sola tienda Blockbuster en Estados Unidos, pero es casi un museo. Es para recordar la época en la que íbamos a una tienda para elegir lo que queríamos ver. Y otro caso a nivel nacional es la Feria del Disco. Los que son aún jóvenes todavía, porque yo me considero joven, íbamos al mall, a la Feria del Disco, y nos poníamos los audífonos en esos aparatos en donde se reproducía, ¿cierto?, la música que nos gustaba. Algunos segundos, y ahí vitrineábamos, veíamos las cosas que nos gustaban, y yo recuerdo que uno de los primeros regalos que le hice a mi esposa fue un disco de Juanes en aquella época. Fuimos a la tienda y le gustó el disco, y yo dije, ya, proceso de cortejo, y le compré el disco. Entonces, ¿qué pasó con la Feria del Disco? Tampoco supo leer sus tiempos. Y poco a poco, a pesar de que hicieron esfuerzos, después se transformó en Feria Mix. Empezaron a tratar de diversificar su mercado, pero fue insuficiente. ¿Sabe qué tienen en común Blockbuster y Feria del Disco? Ambas empresas declararon su quiebra y cerraron en el año 2014. Las dos. Yo sé que a muchas personas les incomoda cuando doy ejemplos empresariales para hablar de la iglesia, pero no estoy proponiendo que la iglesia sea una empresa, por favor, no se confunda. Solo estoy proponiendo cómo la visión del trabajo puede alterar notoriamente los resultados. ¿Cómo podemos explicar, hermanos, el consistente retroceso de la fe cristiana en continentes en donde pareciera ser que esa batalla ya estaba ganada, como en Europa? En donde son miles los templos vacíos y abandonados. Miles, no estoy exagerando, miles de templos cerrados y vacíos porque la sociedad europea abandonó la fe cristiana. Salieron de los templos. Y ese es un fenómeno que estamos también experimentando en las Américas. ¿Cómo podemos explicar el consistente abandono de la fe de miles de jóvenes que están saliendo de las iglesias de nuestro país?
Y tal vez debemos responder esta pregunta acerca de la visión que tenemos del ser iglesia. La visión del trabajo de muchas iglesias estaba centrada en conservar tradiciones, más que en la misión dada por Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, el objetivo es el mismo, pero la forma en que alcanzamos ese objetivo debe variar dependiendo de los tiempos en los que vivimos. No se trata de manipular o adaptar o adornar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es relevante, es el mismo ayer, hoy y lo será hasta que el Señor regrese. Pero lo que queremos decir, hermanos, es que esta iglesia, con la sabiduría que el Señor nos dé, debe leer e interpretar sus tiempos para no perder relevancia. Para poner nuestros esfuerzos en los lugares en donde el Señor nos está llamando a servir, usando nuestros dones y talentos, para que así el Señor sea glorificado. Entonces déjeme rápidamente, para ya empezar a terminar, enumerarle 8 desafíos que yo creo que esta iglesia debe enfrentar en los próximos años. 8 desafíos que esta iglesia debe enfrentar en los próximos años. El primero, crecer en humildad y en osadía. La iglesia necesita urgentemente conciliar humildad con osadía. Es muy triste ver a personas que hacen aspaviento de su fe en las redes sociales, hablando arrogantemente, siendo presuntuosos, creyéndose mejor que otros y olvidando que no somos tan buenos como realmente nosotros creemos que lo somos. Necesitamos ser honestos. Nuestras familias no son tan perfectas como parecen. Nuestros matrimonios no son 100% como las personas ven de afuera que son. Nuestros hijos no son tan obedientes como aparentan ellos ser. Somos limitados, tenemos debilidades, lloramos, enfrentamos problemas y sufrimos. Y tenemos que reconocer que somos imperfectos. Pero no confunda humildad con pérdida de osadía. Humildad no es sinónimo de miedo. Necesitamos conciliar en los próximos años una actitud osada pero humilde. Humilde pero osada. ¿Y sabe quién era así? Jesús. Jesús no era arrogante, pero sus palabras fueron siempre muy osadas. Jesús era muy humilde, pero con un carácter suficientemente fuerte para posicionarse delante de quien fuera para defender la verdad. Esta iglesia necesita ganar humildad y osadía. Segundo, debemos pensar una ética delante de una cultura que hoy día ya es post-cristiana. Estamos ya caminando en una cultura post-cristiana. Así que esa idea que tienen algunos de establecer los principios y valores de la fe cristiana a través de un decreto ley, lamentablemente, queridos hermanos, la historia nos dice que eso no va a funcionar en una sociedad que se rige hoy por valores que son altamente contrarios a lo que Dios enseña en su palabra. Y tendremos que aprender a vivir los valores de Cristo cada vez más en un ambiente donde seremos minoría. La mayoría de nosotros nació en un Chile que aún era muy influenciado por la cultura católico-romana. Pero hoy día Chile ya cambió. Y si como iglesia no somos capaces de leer que nuestro entorno cambió, vamos a sufrir el mismo destino que miles de iglesias en Europa. Lo que es correcto hoy día no tiene nada que ver con el cristianismo. Y si no abrimos nuestros ojos a esta realidad, nos vamos a perder en el camino. Esta iglesia necesita fortalecer una ética delante de una sociedad que hoy ya es post-cristiana. Tercero, compasión en un mundo polarizado. Es impresionante ver cómo el odio se intensificó rápidamente en los últimos años. No sé si han notado eso. El odio hoy día está a flor de piel. Las personas son, a pesar de que dicen lo contrario, pero son menos tolerantes. Las personas hoy día, a pesar de que dicen lo contrario, son menos tolerantes. Hoy día existen más radicalismos. Y me preocupa que existe una corriente dentro del cristianismo
que busca defender la ortodoxia y la verdadera teología, pero a través de discursos que son bélicos, que son violentos, que son agresivos, incluso con intolerancia para oír al otro. Fíjense, hermanos, que en la época de Jesús, ¿quiénes eran aquellos que no estaban dispuestos a oír y que defendían violentamente y a toda costa las verdades teológicas en las que ellos habían creído? Los fariseos y no los cristianos. Los fariseos eran aquellos que estaban dispuestos a defender violentamente y a toda costa las verdades teológicas que ellos consideraban como las correctas. Los discípulos de Jesús no eran así. No eran como los fariseos. Incluso, para los fariseos, Jesús era un liberal. Para la ortodoxia farisea, Jesús era un liberal. Tengamos cuidado con estos tiempos confusos. Y no nos olvidemos que somos una iglesia bíblica, reformada y confesional. Esta iglesia es teológicamente ortodoxa, pero que debe anunciar un mensaje que produzca paz y no división. Nuestro mensaje nunca produce división. Es un mensaje que, por la naturaleza redentiva de Cristo, trae paz al corazón, no trae odio ni resentimiento. Nuestro mensaje es un mensaje que restaura y no que demuele. No perdamos nuestro foco de lo que realmente es el Evangelio. Lo defendemos con osadía, pero no equivoquemos la forma en que debemos defender nuestra fe. Cuarto, seguir integrando la tecnología. Si queremos abrirnos a la historia, necesitamos invertir en la tecnología, porque a través de ella podemos alcanzar a personas de todas las partes del mundo. Cuando se trata de anunciar la gloria de Dios en todo el mundo, de ir en búsqueda de los escogidos de Dios, necesitamos usar todos los recursos disponibles para cumplir con nuestra misión. No le tengamos miedo a esto. Y se los cuento como anécdota. En las sesiones del presbiterio de este año, usualmente nosotros cuando contábamos los votos hacíamos papelitos, escribíamos el nombre, distribuíamos los papelitos, los recogíamos, los contábamos, los abríamos, los leíamos y obteníamos los resultados. Y cuando había empate había que hacer todo eso de nuevo. En esta sesión que recién pasó, cada delegado con su teléfono en una aplicación muy simple podía apretar un botón y automáticamente en una pantalla se desplegaban los resultados. Algo muy simple, pero que nos ahorró varias horas de innecesario trabajo. A pesar de que fue muy larga la sesión de este año, 4 días estuvimos ahí. Necesitamos seguir integrando la tecnología. Quinto, compromiso también con la transformación social. Nuestros entornos mirarán a la iglesia si ven a estas iglesias haciendo alguna diferencia en su ciudad. Aquellas que están efectivamente ayudando al prójimo, que están predicando no solo con la palabra, sino que también con el ejemplo, que están ayudando a los necesitados, que están visitando a las personas que son pobres o que están encarceladas o que están en dificultades, que están involucradas en el dolor de las personas que sufren, sirviendo tal vez donde el Estado y las municipalidades aún no llegan. Tenemos que también ser más sensibles al dolor que nos rodea y a los flagelos que nuestra comunidad está experimentando, y no enajenarnos de eso. Sexto, trabajar con el ejercicio de la vocación. Todo apunta, hermanos, todo apunta a que en las próximas décadas se acabará la era de los grandes predicadores. Eso se acabó. La era de los grandes predicadores llegó a su fin. ¿Sabe por qué? Porque en una cultura post-cristiana las personas ya no quieren oír a los pastores. No los quieren oír. La iglesia solo tendrá la posibilidad de alcanzar a las otras personas a través del ejercicio de la vocación de cada uno de ustedes. Las personas ya no querrán oír a los pastores, pero van a estar dispuestas a escucharle a usted, que es un vecino,
que es un colega, que es un compañero, que es un amigo, que es un hermano, que es un hijo, que es un padre. La gente ya no quiere oír pastores. Quiero oír a aquellos que están viviendo una fe de forma consistente, aquellos que se ganan el derecho con su vida de ser escuchados. Séptimo, testimonio intencional. Debemos ganar coraje en medio de una cultura postcristiana, porque si perdemos intencionalidad en la comunicación del Evangelio, entonces perderemos relevancia. Si insistimos en seguir delegando esta responsabilidad en pastores y misioneros, el trabajo avanzará muy lento o tal vez incluso retrocederá. La era de los pastores ya llegó a su fin. Ahora es tiempo que la iglesia se levante con el ejercicio de su vocación en cada frente donde el Señor nos ha puesto para comunicar el Evangelio a toda aquella persona que esté a nuestro lado. Y por último, que mantengamos nuestra mente y nuestros corazones abiertos para los desafíos que se vienen. El reino de Dios necesita más personas que estén dispuestas a ver el mover de Dios y menos dispuestas a abrazar su comodidad. Dios quiere más personas dispuestas a servir y menos personas que quieran abrazar la comodidad que nos produce estar aquí, juntos, escuchando la palabra y alabando al Señor. Lo dejo con 2 desafíos para esta semana, para que piense, para que reflexione y para que practique. Respecto de el desencantamiento, sigamos el ejemplo de aquellos que en el pasado perseveraron hasta el fin. Mantenga sus ojos puestos en Jesús, quien es realmente nuestra verdadera inspiración. A lo largo de la vida, usted y yo tendremos decepciones. Probablemente ya hemos experimentado esas decepciones y vamos a seguir experimentándolas porque vivimos en un mundo caído. ¿Cómo Jesús trató a Pedro cuando lo decepcionó? Lo miró a los ojos y le dijo: Pedro, tengo una misión para ti. Cuida de mi iglesia. Claramente nosotros no somos Jesús, pero podemos pedir a Dios gracia y misericordia para mirar a aquellos que nos decepcionan y estar dispuestos a servir junto con ellos para la gloria de Dios. Frente al éxito, celebremos lo que el Señor ya nos ha dado, aquello que el Señor ya ha hecho en medio de nuestros esfuerzos, y mantengamos nuestras mentes y corazones abiertos para los nuevos desafíos, porque la misión aún no ha terminado. Y yo le invito a que usted sea parte de lo que Dios aún está por hacer con nosotros a través de esta iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enfrentar estos desafíos. Padre bendito, gracias te doy por la oportunidad que me das de abrir mi corazón delante de mis hermanos para compartir con ellos lo que tú me has permitido reflexionar y entender acerca de tu palabra, aquello que pusiste en mi corazón para hoy día desafiar a esta iglesia a soñar con el futuro, enfrentando y encarando los desafíos del presente. Hay mucho por hacer, Señor, y no queremos que el desencantamiento, que las desilusiones o que el aparente éxito alcanzado nos distraiga de lo que es importante. Te ruego, Señor, que tú enfoques a tu iglesia y que a cada uno de nosotros nos permitas la gracia de, abrazando el Evangelio, poner nuestros ojos en Jesús y poner nuestros dones al servicio tuyo, Señor. No solo en la iglesia, no solo en el ministerio de la iglesia, sino en donde quiera que estemos. Que podamos experimentar aquella gracia de, a través del testimonio, ver vidas transformadas en nuestro entorno, con vecinos, con amigos, con colegas, con compañeros, Señor. Ten misericordia de esta iglesia y permítenos, por todos los años que tú nos quieras conceder de vida, seguir fieles a ti, Señor, a tu evangelio, a la verdadera interpretación de la Biblia, Señor, aquella que tú has revelado a lo largo de los siglos, pero para que a través de ella, Señor, vidas puedan ser transformadas, personas en sufrimiento puedan ser consoladas, donde hay odio, llevar paz, donde hay destrucción, llevar, Señor, restauración.
Ayúdanos a ser una iglesia sensible, generosa, amorosa, acogedora, osada, humilde, Señor. Llénanos con todas aquellas características que tú quieres y esperas ver en quienes somos discípulos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego. Amén.